Es un gusto recibir en la mesa de buscadores al profesor José Carlos Maía, senador de Asamblea de Uruguay, sector Sereñistas. ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, Muy todo en bien. orden. Me alegro. Decíamos acá recién hace minutos, ahora sí empieza la campaña, ahora que el Frente a partir de hoy lunes presenta creo que unas 200 medidas, ya no le van a poder decir más que no tienen ideas, que no tienen propuestas. Pero no se demoraron, Maía, no se demoraron. Todo posible. A ver, el Frente hizo una... Ahora en un rato en Colonia se hace Sí. el lanzamiento, se eligió hacerlo en el interior. Una buena señal del Frente es el interior hacerlo en Colonia. Tenemos previamente un programa que se discutió largo tiempo, que tuvo un trabajo en todo el Uruguay, que tuvo más de 1.700 reuniones, aportes de base, de técnico, congreso. Y ahora, a partir de hoy, vamos a ir un poco más hacia el plan de gobierno y ojalá se puedan debatir propuestas, ideas concretas, porque creo que a la larga es al fin y al cabo lo que uno se compromete y puede hacer, ¿o no? ¿Alguna ya se puede saber? ¿Se puede conocer alguna? No, no. Yo espero ahora, no me haga spoilear, como dicen. No me apure caballo cansado en repecho. En términos de educación, se lo menciona, se te menciona a ti, también a Gabriel Chirichi, a ti como eventual ministro de Educación. ¿Esto está confirmado? No. Yo ¿Pero te lo han propuesto? No, ni me lo propusieron, ni está confirmado. Sí lo he leído, sí, obviamente es un... Te enteraste por la prensa, como dicen. Y es lo más fácil, ¿no? No, pero en verdad no he tenido propuesta alguna y claro, soy una persona vinculada a la educación de toda mi vida. Es mi mayor especialidad, pero no, la verdad es no. Y supongo que entonces ha nutrido el programa de las propuestas que vamos a escuchar hoy con el tema seguridad, educación. Sí, claro, en la parte de educación no, tengo consultas al respecto. Yo creo que ahí, yo hablo en esos 5 ejes centrales. Educación básicamente, primer objetivo, primera infancia, eso es lo más importante. Parece que todo el mundo lo dice, pero No se aplica. no se aplica, o por lo menos hay que darle más intensidad. Mira, hace 30 años atrás todavía no había universalidad en 5 años, la época de Rama aceleró en 5 años, después comenzaron hacia 4, el Frente universalizó en 4, y hasta 3 años llegó al 77%, es decir, cobertura universal. Falta ese pedazo. Bueno, ahí hay que aprovechar el bono demográfico y ahí tenés 2 opciones, o ampliás la cobertura o invertís más por estudiante y ya está, en el sentido concreto. Después, lo otro, que a partir de un tuit que sacó Héctor Florit, a mí me quedó grabado, que hubo una falta de un 25% de los niños y niñas en primaria, a clase. ¿Me faltas? Faltaron, o sea, no asistieron. Bueno, ponele que hay coletazos de esto, de la pandemia, de 50 cosas más, pero que vos un cuarto de las clases que tenés para el año estén los botijas en la casa, bueno, yo creo que ahí hay un segundo foco, que es asegurar la asistencia y la presencia virtual o presencial. Y después le digo 3 más, como la carrera, ¿no? Educación media, acompañamiento pedagógico y apoyo psicológico o educadores sociales. Cada vez más estamos en una sociedad en que todos estamos un poquito rotos. Y ni que hablar que la adolescencia sea el lugar donde estadísticamente tenemos todas las personas, todos los conflictos o buena parte de ellos. Bueno, ahí me parece que es una clave hacer eso y, por supuesto, Universidad de la Educación como un objeto central, que creo que en este periodo se renunció a ese camino. Yo no lo comparto, ha renunciado de pique, se fue por un camino administrativo de reconocer títulos sin un pasaje académico y obviamente fortalecer la parte presupuestal. La parte presupuestal, nosotros tenemos una meta hacia donde apuntamos, partimos de que bajó el presupuesto en materia de inversión educativa y eso hay que, bueno, atar crecimiento económico y también apoyo a la educación desde ese lugar. Le hago una consulta, es un tema menor, pero como justo salió en la mesa y en alguna medida está usted involucrado, lo consulto. Yo contaba que me llamó la atención la risa de la vicepresidenta de la República en torno a la inconducta del senador Heber fumando, inhalando en el Parlamento. Tiene una sanción ahora económica porque
justo alguien filmó el video y se viralizó. Si no, no hubiera pasado absolutamente nada. Y yo decía, los legisladores tienen que dar una señal a todo el mundo. Faltó coraje cívico, faltó coraje de quien presidía la Cámara de Senadores, de su bancada, tenés que apagar eso, no podés estar inhalando tabaco. Y también de la oposición, ¿usted no lo vio? Nadie lo vio del Frente Amplio. Usted no puede hacer eso, ministro. ¿Cómo? ¿Por qué permitimos estas cosas? Es algo menor, yo lo sé, pero también de lo menor se va a lo mayor. Es simbólico, a ver, Sí, yo por creo, eso. a ver, yo creo que ¿Usted lo vio cuando estaba inhalando? lo vi. ¿Y no le dijo nada? A él no. Lo hablamos en la bancada del frente, obviamente la vicepresidenta actuó de oficio, sin siquiera avanzar en esto. Yo realmente quedé muy sorprendido porque no solo estaba con, ¿cómo es con el cigarro electrónico, sino con auriculares en determinado momento. Es un adolescente, Sentí- vapeando en los sí, auriculares. Sentí que era una especie de actitud hacia todo. Yo no la comparto, ahora se aplicará la ley. Y es como vos decís, a veces no corres lo pequeño y simbólico Claro. porque estás en otro tema. En ese momento había un debate importante en el Senado y obviamente a todos nos llamó la atención, esperamos un poco la reacción institucional, se hizo y se tendrá que aplicar la sanción que Pero no corresponde. hubiera estado mal que alguien se hubiera parado. Ministro, Pudo haber apague sido, ese pero- instrumento. Está haciendo Pudo algo haber ilegal. sido, pero insisto, Yo creo que hay otras urgencias, ¿no? No importa. No. En el momento, ¿qué le Sí, cuesta? está bien. Está, A haciendo veces- está cometiendo un delito que nos enteramos y lo sancionan porque Un alguien lo delito. filmó. No sé Las si palabras delito. Una falta, importan. una No falta. es lo mismo delito. inmoral, Está bien, ilegal, una delito falta. que Hizo algo que está falta. mal en todo Muy caso. muy mal está. Es un Sí, legislador muy que era mal. ministro encima. Todo el mundo lo vio y lo sancionan y ahora dice que no sabía porque alguien lo filmó de carambola. Si no, no hubiera pasado nada. Y yo me pregunto, Los ¿cuántas buchenes. cosas más pasan así y no nos enteramos y no pasa nada? Yo estoy seguro que iba a pasar, pero no me bueno, preocupa. más allá de eso, ¿qué es lo que estábamos debatiendo para tener claro? En ese momento estábamos debatiendo la situación del INAU, Sí. particularmente en Rivera, con 2 casos o 3 absolutamente graves y otros Gravísimos. tantos que se estaban planteando. A veces, cuando tomás decisiones, podés llegar a focalizar en eso una sesión y no en lo otro. Claro, Convengamos que sería también son bastante opciones. malo que le sacaran atención a Entonces, eso. capaz que la noticia era que nos parábamos y decíamos que el senador Heber estaba estaba vapeando. Y bueno, la noticia para nosotros era la situación dramática del INAU. A eso Bueno, iba. respecto a eso, Acepto esto, pero es así. creo que el INAU, tanto estos años como en la campaña, estuvo bastante fuera del tapete mediático. Hay interés o de capaz de cambiarlo, porque hoy depende del De Ministerio desarrollo social. de Desarrollo Social, de pasarlo, no sé, o de reforzarlo presupuestalmente, de cambiar el abordaje, porque realmente es algo que cada vez que nos enteramos, cada vez que sale, es más Bien. sórdido que lo anterior y no parece que nunca cambia, solo le cambian el nombre. Antes era el INAME, después... no sé. Bueno, sí. A ver, lo primero es que lo que se anunció que se iba a invertir en primera infancia no se invirtió. Este es un gobierno que anuncia mucho más de lo que concreta, número 1. Número 2, en esa materia, a ver, puede haber un cambio institucional, pero sobre todo lo que tenés que hacer es focalizar recursos y gente capacitada en los cargos. Y no que termine alguien que no llega a tal cosa o tal otra y tiene que ir y aprender y tomar especialización en ello. Yo creo que ahí esa es la clave. El INAU cumple un rol fundamental. Hay en el país toda una red de CAIF que viene de los años 80, que se extendieron exponencialmente durante los gobiernos del Frente y que es una herramienta técnicamente que a veces, por lo menos a la izquierda, no tenía tanto predicamento, porque nosotros fuimos más por el camino de incorporar la primera infancia en primaria, o sea, en inicial y primaria, y no tanto en el sistema INAU, que es distinto, perdón, de los CAIF. Bueno, seguramente habrá que dar una valoración, una herramienta alternativa a llegar a la universalidad. Pero sí, como tú decís, 2 por 3 las noticias son los hechos graves y tiene que ver con un problema de funcionamiento. Ha habido problemas para el acceso a los cargos por forma de concurso, de llegada transparente, en fin, ha pasado de todo. Lo que pasa es que a veces tenés problema de visualizar cosas que realmente importan. Hoy acá ustedes
por suerte, estamos hablando de estos asuntos y de educación. No es normalmente lo que aparece en la agenda pública, esto, más allá de que es determinante y esencial para cualquier persona, familia o la sociedad en su conjunto. Entonces, yo celebro que hablemos de esto, celebro que pongamos foco en esto, porque es donde a la larga o a la corta te jugás el verdadero partido. Si vamos a... Te llevo a tu métier, la reforma educativa. ¿Es toda mal? ¿Todo se hizo mal? ¿O hay cosas que le reconoces méritos, avances, cosas que el Frente en caso de ganar debería mantener? Mira, no hay ninguna etapa en que las políticas exitosas que sean buenas no continúen. Yo voy a poner 2 ejemplos del pasado y uno de ahora. Pasado, nombré recién el llegar a las, por ejemplo, doy un ejemplo, escuela de tiempo completo. ¿Con qué comenzaron en los años 90, segunda mitad? Las escuelas de tiempo completo comenzaron en la época de Rama, nosotros las potenciamos, desarrollamos, hicimos muchísimas más, después vieron escuelas de tiempo extendido y se avanzó la social de cobertura en ese término. 2, los SERP, ¿tá? Que el otro día se le puso en homenaje al profesor Rama, el nombre en Salto. Yo tengo la idea, la verdad que me dormí en esta, pero la tengo así, ojalá en el próximo periodo se pueda hacer, ponerle a otro SERP el nombre de José Pedro Barrán, que era un cara perdido, un hombre de la cultura imponente. Bueno, el SERP es un modelo que comenzó en los 90 también. Bueno, el Frente, una vez que fue gobierno, habrá cambiado cosas, pero lo extendió, lo desarrolló. El plan Ceibal lo comenzó Tabaré Vázquez en su gobierno, en este continuó. En esta etapa yo creo que se hicieron cosas bien con el plan Ceibal, se mantuvo la herramienta, se complementaron algunas escuelas de liceo de tiempo completo con los María Espínola, es un complemento de lo que ya venía con otras experiencias, los centros SEA y los liceos de tiempo completo que había, o sea, esas cosas hay que seguirlas. El problema es cuando vos sentís que hay herramientas que fallan. Por ejemplo, falla involucrar a la comunidad educativa en los cambios. En el programa pasado del gobierno dijeron que las ATD eran claves. Las ATD, el 97% de los integrantes de ATD rechazaron los planes y las propuestas. Es decir, yo no digo que sean los que mandan los que están en las aulas, pero sin los que están en las aulas no hay cambio que vos puedas hacer. Te lo digo si no los tenés en tu barco, si no los tenés contigo. Porque además no se puede hacer cambio en un solo periodo de gobierno. ¿Pero tú crees que esta reforma se hizo a espaldas de los docentes? Yo creo que porque se hizo. El oficialismo entiende que no, que en todo caso espalda de los gremios, de los sindicatos, pero no de la masa total de los docentes. Bueno, pero a ver. Ahí se cuestionaría la representatividad o no de los sindicatos. Sí, pero eso es otra cosa. A ver, las asambleas técnico-docentes están en una ley. La ley te hace que tú las convoques. En ellas se tendrán en cuenta o no sus opiniones. En este caso, las asambleas técnico-docentes nuclean a los afiliados, a los gremios y a los que no están, que son mayoría. Sí. Ellas, reitero, el 97% de ellas no aceptaron el plan propuesto. Y el problema es que el plan propuesto se hizo 2 años y medio después, parcial, y además se abrazan sobre todo a eslóganes, transformación educativa. Bueno, sí, es un eslogan que está bueno, pero el contenido, ¿qué cosas cambiaron efectivamente? ¿Qué cosas se transformaron? Bueno, yo creo que ahí el problema fundamental que hubo y hay es que hoy tenés menos inversión en educación. ¿Qué significa eso? Que tenés más estudiantes por aula y menos cantidad de horas. Y si vos tenés más estudiantes por aula y menos cantidad de horas, y bueno, vas a tener problemas, porque si hay una diferencia con la educación privada, es que en general los grupos son más chicos y está más personalizada la atención. Por más, aunque tengas el mismo programa curricular, o sea, aunque enseñes lo mismo, las condiciones en que se aprende y se trabaja hacen al resultado educativo. Maya, le hago una consulta de futuro. Desde el gobierno se dice que si gana el Frente Amplio le van a entregar la enseñanza a los sindicatos. ¿Cómo se imagina usted, en caso que ganara el Frente Amplio y que fuera ministro de Educación y Cultura, cómo sería ese relacionamiento con los profesores, con los docentes? Y bueno, cada cual en su rol. Mire, en este gobierno los sindicatos de la educación acordaron en la última rendición de cuentas, como COFE,
los ajustes salariales en lo que quedó del gobierno actual, lo que queda. Es decir, lo que el Frente Amplio no logró en 15 años, es decir, un acuerdo con aumento que hubo de salario y demás, no logramos esos acuerdos. Lo lograron los sindicatos con este gobierno actual. Entonces, eso que indica, bueno, las claras primero, que aquello que los sindicatos y el Frente gobiernan juntos es un eslogan vacío. Dos, que en realidad es en este gobierno donde se acordaron las condiciones laborales y la rendición de cuenta pasada. Entonces, eso pasó, es objetivo y está vigente hoy. María, estuvo acá Pablo da Silveira y comentó que estaría bueno que los docentes que eligen horas en liceos de contextos más críticos se tengan que quedar 3 años. ¿Comparte esa idea? Comparto en general que haya 3 años de residencia de los docentes, sí. Tenés que ir a lo que se denomina profesor cargo, tenés que tener, lo que pasa es que para esas cosas tiene que haber un correlato presupuestal, porque yo puedo decir muchas cosas, pero si vos después no lo sostenés desde el punto de vista de la proyección del presupuesto, es difícil. Entonces, pongámonos metas de coberturas que trasciendan gobiernos. Está bien. Y María, otra perdón. Dale. Y otra cosa, ¿hay alguna cosa de esta transformación educativa que decís el Frente llega y la pelaría? ¿Volvería para atrás? O sea que yo no soy de la... Primero, cuando asume el próximo presidente, que obviamente uno aspira que sea Yamandu Orsi, las clases ya empezaron, al otro día, 2 o 3 días. Sí. Por lo tanto, no podés procesar cambios desde el punto de vista curricular, porque las horas están elegidas, los botijas están en las aulas y las clases empezaron. Entonces, bueno, pero para el otro año se puede Pero cambiar. para el otro año, yo qué sé, yo voy sin preconcepto. No quiero cambiar, o no cambiaría si de mí dependiera, por la razón de que viene un gobierno anterior. Me parece que hay un tiempo que hay que tomarse para valorar, analizar y promover los cambios que haya que promover. Claro, se pondrían cosas por encima, ¿no? Un buen ejemplo que recién estábamos cambiar viendo, lo que cambiar. Que asume en marzo recién cuando se gana en octubre teóricamente, es una posibilidad. No habría que achicar ese plazo para que asuma el presidente y no habría que achicar, como planteó el senador Lima, el pretendido senador Lima, todo el proceso electoral que es demasiado largo. El ciclo electoral que vos, sí, pero eso tiene unos líos de acuerdo bestiales. Porque primero tenés que tener... Es una reforma constitucional. Tenés que cambiar la Constitución. Y si cambiás la Constitución, tendrías que poner algunos paquetes adentro bastante más grandes. A mí me ocupa el voto uruguayo en el exterior. No tiene explicación ninguna. Eso es vergonzoso. No tiene explicación racional ninguna. El único país de toda América, de las 3 Américas, de Tierra de Fuego, Alaska únicamente. Nicaragua y Uruguay le niegan el voto a sus compatriotas. Bueno, el allanamiento nocturno somos uno de los 4 en el mundo también que no tenemos. Yo lo quería llevar al otro plebiscito, pero no me dejes, no te vayas de la educación, porque le quería preguntar, como hombre vinculado a la educación, esta propuesta que existe de el incentivo económico para que el chico no termine el liceo. ¿Cuál es la opinión en lo personal? Vamos a contextualizar. Propuesta de Álvaro Delgado en caso de que sea presidente de la República. Si se quiere, una de las pocas propuestas de campaña que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? De ese lado está bueno que haya propuesta. Ahora, yo creo que hay otra herramienta que está vigente y que, bueno, se recortó, que son las becas. La beca te acompaña durante la carrera. Esto es un estímulo que se plantea segmentado para determinado sector socioeconómico, una especie de zanahoria económica. Yo creo que hay otros caminos, el camino es el acompañamiento pedagógico y sobre todo, si se quiere ver de lo económico, todo el sistema de becas que fue muy eficiente, que es muy eficiente, utilizarlo. Acá me parece que la clave es la gestión. O sea, si vos no vas a inventar la rueda, podés hacer cosas distintas, claro, pero no vas a inventar la rueda. Lo fundamental es concentrarte en una mejor gestión. Yo no creo que con una propuesta desde ese lugar sea buena. Doy un ejemplo. Cuando vos tenés problemas en las aulas, desde el lugar de la salud mental, las adicciones, la violencia, eso por supuesto que si tú estás en un sector socioeconómico vulnerado, es mucho más difícil dar respuesta. Pero no es exclusivamente ahí. Toda la sociedad uruguaya tiene ese tipo de problemas. Entonces, hay que abordar eso como una especie de pandemia y dar apoyo
a que eso salga de ese lado. Bueno, es mucho más el apoyo, más fuerte el apoyo y el acompañamiento que el estímulo final. Yo creo que es una propuesta errada. Dijo en Desayunos Informales que el plebiscito por la seguridad social es un elemento que apareció para generar una disrupción. ¿En qué sentido? Contextualíceme esta frase. Y generó una disrupción porque, a ver, en el Frente Amplio partido político había resuelto, y lo comunicó públicamente Fernando Pereira, su presidente, el 26 de marzo, que el camino nuestro era el ir hacia un cambio de la ley, por una nueva ley, porque creíamos que esta era una ley que tenía problemas muy importantes, mediante un diálogo social que la sustentara. La decisión de un plebiscito salió de las fuerzas sociales, tuvo el apoyo de una parte del frente. Para nosotros lo que va a suceder, lo que debería suceder, era que se concentrara el debate fundamentalmente en propuestas y candidaturas. El frente tiene dos candidatos muy potentes, la fórmula del frente es muy potente, comparativamente muy potente con respecto a las demás. Entonces, cualquier elemento que te saque de ese eje, me parece que te saca la decisión más importante que tiene el Uruguay el 27 de octubre. Y la más importante es si seguís con este gobierno o cambiás. Y el otro plebiscito, el que mencionaba Bambino, el de allanamientos nocturnos. Bueno, eso ¿es una solución? Yo no lo veo así, el Frente no lo ve así. Creo que llevar a niveles constitucionales ese tipo de herramientas es riesgoso, sobre todo por la asimetría que hay entre el Estado y el individuo. Desde ese lugar lo he analizado, creo que no es una solución técnicamente aceptada ni incluso por muchos operadores del sistema de justicia, por lo tanto no tengo expectativas que incluso si se aprobara fuera un elemento que ayudara al objetivo, porque se supone que se lo plantean, ¿por qué? Porque hay problemas de seguridad. Bueno, debatamos cuáles son las causas y las mejores herramientas para mejorar la seguridad de la gente. Y esa no es sé que suena lindo hablar de política de Estado y en campaña electoral aún más, ¿no? Digamos, garpa hablar de política de Estado. Sin embargo, da la impresión que no hay muchas y alguna ahí en turismo se podría lograr alguna más y no mucho más, ¿no? Bueno, se puede hablar de la zona franca, se puede hablar de la política antitabaco que implementó Vázquez y se ha sostenido, con algún bemol. Sí. Bueno, pero te acabo de decir que no cambiaría nada de la reforma educativa. Digo, en política, en seguridad y sobre todo específicamente en el combate al narcotráfico, ¿no habría que poner, no sé, egoísmos, perfilismos y ponerse todos de acuerdo? Sí, a ver. Aunque sea solo el combate al narcotráfico y no seguridad interna. Yo creo que hay dos áreas donde vos tenés que trabajar esto, fundamentalmente. Una, en torno al lavado, que ahí hubo un retroceso notorio, y bueno, habrá que revisar esto, mejorar las herramientas. Y dos, tener un abordaje más estructural. Mira, desde que yo entré hace muchos años al Parlamento, pero muchos, la primera medida que se tomó, estoy hablando de 95-2000, fue la denominada Ley de Seguridad Ciudadana, la que tenía que ver con los copamientos. No existía la figura, se creó. De ese periodo en adelante, todos los gobiernos pasamos poniendo más medidas que suponían, o más sanciones penales. O sea, sí, todos fueron subiendo penas. Todos subiendo penas, ¿está? Bárbaro. ¿Cuál es el resultado hoy? Horrible. Malo, muy malo, ¿está? Entonces, me parece que hay que trabajar un abordaje desde otro lugar. El Frente ensayó algo, que fue el Plan 7 Zonas. Después lo discontinuó. Entiendo que fue un error. Pero el Plan 7 Zonas suponía que en una zona determinada tú caías con Ministerio Interior, Desarrollo Social, ANEP, Salud, etc. Entonces en un territorio varias políticas públicas confluían. Yo creo que es un camino abordable. Y una corrección. No es que yo no diga que no haya que cambiar nada de la reforma, de la actual reforma educativa. Lo que digo es que no tenés que cambiar porque vengan de ellos, que es distinto. Sí, sí. Es decir, habrá que cambiar todo lo que tengamos que cambiar, pero la forma en que procedes, el camino, no para mí, claro, es decir, no llegar diciendo todo lo que vino anterior está mal y yo inventé la rueda. Es un poco la sensación que uno le da, incluso veías inauguraciones de edificios que hacía rato que estaban inaugurados, ¿qué quiere que le diga?
Te mentí. El otro día la colega Blanca decía concretamente que en vez de hablar del tema de Venezuela, ¿por qué no hablamos de los 6.000 niños que nacen bajo la línea de pobreza? ¿Cómo va a batir el Frente Amplio los 680 asentamientos que hay en el país? Bueno, me suena eso parecido a los compromisos que algunos hemos asumido en forma errónea, por ejemplo el Frente en 2014, con respecto a determinadas metas en seguridad. Nosotros dijimos que íbamos a batir al 30%, delitos, etcétera, y fracasamos en eso. Este gobierno dijo cosas, tipo se terminó el recreo y la luz que es maravillosa, y fracasó. Entonces en eso también hubo compromisos del hoy presidente en el pasado, en este gobierno se habló de que iban a llegar a 50.000 viviendas. Bueno, yo creo que en esto hay que hacerse un plan de largo plazo. Este gobierno tiene que mejorar la asignación de propuestas en materia de recursos. Hoy vamos a tener hacia la tarde algún tipo de respuestas en esta materia, pero me parece que plantearse resolver esto sin un cambio estructural que tenga que ver incluso con las modalidades de construcción, que tenga que ver con cambios culturales y de oportunidades. Me parece que sin un crecimiento económico no se puede, porque no puedes distribuir lo que no tenés, no puedes hacer crecer lo que no tenés. Y ahí creo que se juega buena parte del partido. Lo que creció y crece todos los días es la gente en la calle. Cada vez hay más gente en la calle. Este tema no empezó ahora. El Frente no lo pudo detener, aumentó con el Frente y ahora se disparó. ¿Cómo se imagina el futuro? Esto es inaceptable ya. Bueno, la cantidad de gente que hay, cada vez hay más. Bueno, es un problema muy complejo primero, sí. ¿no? El Frente lo redujo mucho. Hay factores estructurales que hacen a lo que se cruzan, por ejemplo, entre adicciones y salud mental. Y también están los factores económicos. Hay familias que no tienen de la noche a la mañana, les cambió la estructura y los expulsó de los lugares donde estaba. Creo que si tú trabajás desde un lugar que es mejorar el desarrollo económico con mejores niveles de redistribución, vamos a estar hablando de algún camino de solución. Pero es también algo que hay que abordarlo de distintos lugares. Insisto, ojalá volvamos a retroceder a los niveles donde estábamos en 2020. Hoy yo conozco zonas de Canelones en particular. Más atrás que el 20 hay que ir, senador. No, claro, bueno. Mucho más atrás, senador. Bueno, sí, es ojalá. Es insostenible que sigamos con nuestros compatriotas en la calle. Yo lo apoyo, pero tiene que haber varias políticas públicas simultáneas. Y poner dinero, y poner cabeza, y poner pienso, y poner tiempo. Y gestión. Sí, sí. En julio estoy viendo una nota en Montevideo Portal, dio la impresión que cuestionó las cifras que dio el Ministerio del Interior. Habló de creciente violencia y dificultades en registro. El título dice, la nota de Montevideo Portal, creciente violencia y dificultades en registro. Así cuestionó Maía cifras de Interior. Dijo que el Ministerio del Interior tenía dificultades en los registros de delitos. Esto porque, bueno, el Ministerio del Interior dice, nosotros bajamos todos los delitos. Inclusive homicidios muy poquito, no es significativo, pero de ahí para abajo bajamos todos. Se jacta de eso en su gestión. Sin embargo, el Frente Amplio no se la lleva mucho esto. ¿Cuál es su visión? Mire, lo que hubo son subregistros. A ver, hay varios testimonios de sindicatos policiales de distintos lugares, de órdenes verbales que iban en esa dirección. Recuerdo de memoria el caso de Durazno, que es el más público, que salió en varias crónicas. En fin, hay una situación de hecho que es así. Me parece que pararnos en el lugar de las estadísticas es una referencia que es útil. Yo no cuestiono desde el punto de vista... ¿Pero usted cree que están maquilladas? Yo creo que hay subregistro. No es que lo que esté... Es más o menos lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Uno es que vos tenés los números y los cambiás, y otra es que la gente la desincentivan a denunciar. Pero el tema, ahí lo que hay que bueno, definir es si el subregistro se da porque se da
o porque a No. propósito Claro. se subregistra. No, pero puede ser, Sí, si a yo no voy a propósito, denunciar porque claro. cuando fui me hicieron esperar 3 horas, Eso y es que otra medio a cosa. Ahí no hay propósito. maquillaje alguno. Con todo respeto, Pero es senador, maquillaje, hay sí. su Sí, es a hay su propósito. registro, como usted dice, pero también hay maquillaje y también hay mentira. Yo acá le he planteado a más de un integrante del gobierno de justamente el tema policial, el caso del segundo de la policía de Maldonado, que en la grabación pide no se ponga una denuncia de abigeato porque se le disparan cifras. Está en la justicia esa grabación. Acá he recordado al jefe de policía de San José en polémica con periodistas diciendo yo doy lo que a mí se me ocurre. Yo un delito informo y otro no informo. Y está el caso que usted bien señala de Durazno, que es descarado. Entonces hay su registro, pero también hay el caso de Maldonado puntualmente es una mentira. Le pide a un subalterno, una máxima autoridad en ese momento, que no denuncie un abigeato porque se le disparan las cifras. Bueno, por eso le digo, acá hay subregistros. Está bien. Mi Yo puse pregunta, un ejemplo. Para ser Sí. claro, y sobre todo con el televidente, a lo que iba yo es, una cosa es un subregistro porque no se está registrando bien, ahí no hay intencionalidad, no se puede hablar de maquillaje de cifras. Si se subregistra a propósito, Bueno, lo que pegan pasa el es que palo del está todo maquillaje. bien, pero yo... Por eso quiero saber su Está bien, opinión. esa es la que acabo de decir. Bien. Agrego. Yo estoy acostumbrado a que algunas personalidades políticas que digan cualquier disparate sin sostenerlo con información o con datos concretos. Yo lo que tengo son los relatos que he dicho, los que comentaba recién él, y además creo que hay un fondo del asunto, es que hay una sociedad que está más violenta y hay datos concretos. Yo no soy de lo que digo que empezó con este gobierno el problema, porque si no estaría cayendo en lo que critico. Lo que sí digo es que hay lugares del interior profundo donde se ven algunos, por ejemplo, allanamiento de boca, pasta base y demás, que antes vos lo tenías mucho más concentrado en el área metropolitana. Entonces, o empezás a atender desde distintos lugares el problema y dejás de pasarte factura, o tenemos un futuro complicado, porque Bien. pensar que el Uruguay está aislado del resto de América del Sur de estas cosas, es vivir en una cajita chiquita Le así. sumo otro caso que se lo he planteado a autoridades que han estado aquí. Un conocido en Agua Dulces, un matrimonio, les roban a la mañana, va a hacer la denuncia. Sabía otros casos que hacen la denuncia y decían que no se las tomaban. Va a hacer la denuncia y pide una copia. Le dice que se cayó la línea, se cayó la computadora. Insiste, finalmente le piden un teléfono, a los 3 días se lo mandan por WhatsApp la denuncia. Él tiene la impresión, y yo creo que también, que si no hubiera insistido, esa denuncia nunca quedaba registrada. Muy bien. Senador José Carlos Maía, gracias por esta charla, Buscadores. Gracias por la oportunidad. Un fuerte A las abrazo a toda órdenes. la audiencia.